nuestra dependencia de Cristo y nuestra confianza en Él. Es mi oración que Dios haya usado nuestro estudio del libro de Apocalipsis como un medio, hermano, para incrementar en ti y en mí no solamente nuestra confianza en el Señor, sino también nuestra pasión por su gloria. Amén. Cristo es mejor. Amén. Cristo es mejor y Él es el gran conquistador de la batalla final. Amén. Ámale, atesóralo, predícalo, sírvele. Él es digno. Amados hermanos, y hoy vamos a estar mirando lo que muchos consideran el capítulo más controversial del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis en sí es un libro al que muchos le tienen un poco de temor y tienen sus reservas, porque es un libro, según muchos, complicado, que, by the way, como dicen los americanos, espero que uno de los beneficios de nuestro estudio de Apocalipsis haya sido que usted se haya dado cuenta que el libro de Apocalipsis no es tan complicado como se ha hecho creer. Es un libro necesario, un libro que a la luz de la Escritura se hace fácil de interpretar. Pero si es cierto que muchos tienen reserva y tienen temor de este libro, lo cierto es que de todo el libro de Apocalipsis, el capítulo 20 específicamente, hermano, es uno de los más controversiales. Y esto porque, hermano, a lo largo de la historia de la iglesia, cuando los creyentes, los teólogos han venido a este capítulo en específico, pareciera que no nos ponemos de acuerdo. Y esto lo digo porque a lo largo de la historia, y quiero enfatizar esto brevemente, han habido diferentes posiciones con relación al significado de este capítulo. Por ejemplo, hay algunos hermanos que son creyentes, buenos hermanos en Cristo, que enseñan que Apocalipsis capítulo 20 habla de un periodo de 1000 años que son literales. Como ellos lo ven, es que Cristo va a venir, la iglesia va a ser arrebatada, y después de eso básicamente va a venir un periodo de 1000 años literales en los cuales Cristo reinará con la iglesia en la tierra, y después de eso vendrá el juicio final. Esa posición comúnmente se llama premilenialismo. Porque ellos enseñan que Cristo va a venir antes del milenio, de un milenio literal. Para estos hermanos, el milenio todavía no ha llegado, es algo que está por llegar. Hay otros hermanos que dicen, que sostienen que este capítulo enseña que Cristo regresará también después del milenio, pero que el milenio va a ser un tiempo de prosperidad, va a ser como un tiempo en el cual la iglesia avanzará la agenda de Dios en la tierra, y el pecado y la rebelión será grandemente reducida, y la iglesia conquistará de este lado de la eternidad todas las naciones. Y esa posición se llama postmilenialismo, porque ellos enseñan que Cristo vendrá después del milenio. Pero hay otra posición, hermano, que es la posición llamada como amilenialismo o milenio inaugurado, que enseña, amados hermanos, que básicamente ve este periodo de 1000 años como un periodo simbólico. Son 1000 años simbólicos. Esto es un número simbólico en el que la iglesia vive y avanza el reino de Cristo en medio de opresión y diferentes pruebas. En esta mañana, con la ayuda del Señor, hermano, vamos a estar considerando este capítulo, y la razón por la cual he querido mencionar estas tres posiciones es porque yo quiero, al considerar este capítulo, lo vamos a estar haciendo desde el punto de vista del milenio inaugurado o amilenialismo, que es el punto de vista que creemos que es el más apegado a la Escritura. Sin embargo, yo quiero que tú notes que aunque hay hermanos que tienen diferentes posiciones, todas estas tres posiciones, que son las más importantes, parten de la realidad de que Cristo va a venir. De que Cristo vendrá por segunda vez por su pueblo. En lo que difiere es en el orden de eventos en que ocurrirán antes que llegue ese momento. Sin embargo, lo más importante es que todos los hermanos que sostienen estas diferentes posiciones creen una doctrina que es la más importante.
Cristo vendrá por la iglesia y establecerá su reino. Amén, hermanos. Esta mañana vamos a estar considerando este pasaje de la Escritura, hermanos, bajo el título El milenio, la era de la iglesia. Y esto es lo que yo quiero, hermanos, enseñar en esta mañana. Esta es la verdad que yo quiero dejar impregnada en la mente de cada uno de ustedes. El milenio es el periodo de tiempo comprendido entre la muerte y la segunda venida de Cristo. Durante ese tiempo, la iglesia, sostenida por el Espíritu de Cristo, y a pesar de las aflicciones, avanza el reino de Dios en la tierra. Esa es la verdad que yo quiero demostrar en esta mañana. Esta es la verdad que enseña Apocalipsis capítulo 20. Y antes de considerar los detalles de este pasaje, quiero invitarles a orar. Y vamos a pedir al Señor que en esta mañana Él hable en nuestras vidas a través de su palabra. Señor amado, en esta mañana venimos delante de ti, oh Dios, para darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada vez que nos reunimos alrededor de tu palabra, Señor, tú hablas a nuestras vidas a través de ellas. Señor, tú sabes cuánto te necesitamos en este día. Tú sabes, Señor, cuán sedientas están nuestras almas de ti. Cuán necesitados estamos, Señor, de oír tu voz. Yo quiero rogarte que tú tengas misericordia de tu pueblo y que una vez más, Señor, tú hables a nuestras vidas. Calma, Señor, nuestras almas. Sácianos de ti, oh Dios. Guíanos a Cristo. Muéstranos nuestro pecado y guíanos al arrepentimiento. Yo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tú uses tu palabra en esta mañana para animar a tu pueblo, para sostener a los débiles. Señor, para, oh Dios del cielo, renovar en tu pueblo nuestra fe y nuestra esperanza. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y te suplico, Señor, que tú me ayudes, oh Dios, a comunicar con verdad, Señor, tu palabra en este día, en el poder de tu Espíritu Santo. Te lo ruego, oh Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta mañana vamos a estar considerando los primeros 10 versículos del capítulo 20 de Apocalipsis, y lo vamos a hacer bajo el título El milenio, la era de la iglesia, y vamos a estar apoyándonos, hermanos, en 3 encabezados fundamentales. El primero va a ser la naturaleza del milenio. Vamos a estar mirando en segundo lugar la iglesia en el milenio, y por último estaremos viendo la consumación del milenio. Y veamos en primer lugar, hermanos, en esta mañana la naturaleza del milenio. Mira conmigo el versículo 1 y al versículo 3. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Hermanos, una de las razones por la cual este pasaje de la Escritura y del libro Apocalipsis ha sido tan controversial, y una de las razones por las cuales han habido diferentes posturas a lo largo de la historia de la iglesia, es porque a la hora de interpretar este pasaje perdemos de vista, o hemos fallado en considerar la naturaleza misma de estos 1000 años, o de este relato que encontramos en Apocalipsis 20. Para nosotros poder, hermano, entender el mensaje y el significado de Apocalipsis capítulo 20, es necesario, amados hermanos, que nosotros tomemos tiempo para considerar la naturaleza de este relato bíblico. Y hermano, cuando hablo de la naturaleza de este relato bíblico, yo quiero resaltar que es imposible llegar a una interpretación correcta bíblica. Y cuando hablo de una interpretación bíblica de este pasaje, estoy hablando de una interpretación que sea consistente con el relato de toda la Biblia, a menos que tú tomes en consideración, en primer lugar, la naturaleza simbólica de este relato. Si
Si usted se fija, Juan desde el que comienza el capítulo 20, comienza enseñándonos, dándonos pistas de cómo debemos de interpretar Apocalipsis capítulo 20. Y esto lo vemos en el hecho de que si usted ve, Apocalipsis capítulo 20 comienza diciendo: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Juan comienza diciendo ¿qué cosa? Y vi. Él nos está indicando que, hermanos, que lo que él va a relatar, que el contenido de este capítulo es, hermano, una visión. Y cada vez que Juan habla de una visión, de que él ve, está viendo una visión o va a relatar una visión en el libro de Apocalipsis, generalmente, amados hermanos, le siguen expresiones como estas. Y vi un mar semejante al cristal. Cada una de estas visiones están cargadas, hermanos, con un gran grado de simbolismo que no debemos de pasar por alto. En adición a esto, hermanos, la naturaleza simbólica del capítulo 20 de Apocalipsis, lo cual previene que lo interpretemos literalmente, se pone de manifiesto en el mismo lenguaje que Juan usa en este capítulo. Si usted se da cuenta, por ejemplo, en el capítulo 2 dice: prendió ¿a quién? Al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Yo quiero que tú recuerdes que aún desde el capítulo 12, Juan viene describiendo esta visión que él está teniendo, y él ve al dragón que se enfrenta ¿a quién? A la mujer. Y evidentemente Juan está usando una figura de lenguaje para él transmitir un mensaje espiritual a la iglesia, un mensaje que la iglesia pudiera entender, tomando en consideración los tiempos que ellos estaban viviendo. Él no está diciendo que Satanás era un dragón, sino que está usando esta figura. Y ahí en el verso 2, evidentemente él está explicando que el dragón, ¿quién es? La serpiente antigua, y él dice que es el diablo y Satanás. Amados hermanos, cuando tú lees este capítulo y tú ves la manera en que Juan comienza relatando esta visión, y vi, está enfatizando que hay un alto grado de simbolismo en lo que él va a comunicar. Cuando consideras, amados hermanos, el lenguaje, las figuras del lenguaje que Juan usa, el dragón, pero también usa la imagen de una cadena y de una llave. La llave, ¿verdad? Dice el texto, hermano: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Esta llave, hermano, es un símbolo de ¿qué? De autoridad. Y no es la primera vez que Juan usa esta imagen de una llave para transmitir la idea de autoridad sobre alguien o autoridad sobre algo. Si te recordará, en el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando Juan ve la visión de Cristo, Cristo le dice: yo tengo la llave ¿de qué? Del Hades. O sea, yo tengo autoridad sobre el Hades, yo tengo autoridad sobre el ámbito de los muertos y de la vida espiritual. Él tiene autoridad, y a lo largo del libro Apocalipsis se usa este lenguaje. Él no está viendo una llave literal, sino que está transmitiendo esta idea de autoridad. De manera, amados hermanos, que cuando consideramos todos estos factores, la manera en que comienza, el lenguaje que usa, es evidente, amados hermanos, que nosotros no podemos interpretar este capítulo de una manera literal. Porque además del lenguaje y además de la indicación que Juan nos da, también debemos considerar, amados hermanos, al ver la naturaleza del milenio, cuál es el argumento y el género literario del libro de Apocalipsis. Todos nosotros sabemos, porque ya lo hemos visto, que el género literario de Apocalipsis, hermanos, ¿cuál es? Es apocalíptico. Es un lenguaje, hermano, un género literario que está una vez más lleno de ¿qué? De visiones, de símbolos.
que no debemos interpretarlo literalmente. La razón por la cual esto es importante al considerar el milenio, amados hermanos, es porque una de las reglas de interpretación bíblica dice que al interpretar la Biblia tú debes de interpretarla teniendo en cuenta el género literario del libro que tú estás leyendo. Por ejemplo, yo no puedo leer e interpretar de la misma manera el libro de Génesis y el libro Apocalipsis. Porque el libro de Génesis, el género literario de Génesis es narrativo. Entonces está narrando eventos que pasaron, eventos literales, históricos que pasaron. Pero el libro Apocalipsis no puedo interpretarlo literalmente porque su género literario no es narrativo. Yo no puedo interpretar, hermano, Apocalipsis capítulo 1, del 1 en adelante, no lo puedo interpretar literalmente, simbólicamente, y cuando llego al capítulo 20, no puedo hacer una pausa y decir, el capítulo 20 lo voy a interpretar literalmente. No puedo hacer eso, ¿por qué? Porque Juan nos enseña cómo debo interpretar este capítulo y porque el género literario de este libro demanda una interpretación simbólica. Ahora bien, al considerar también la naturaleza del milenio, tienes que considerar, hermano, cuál es el argumento del libro de Apocalipsis. Cómo Juan comunica el mensaje que él quiere transmitir, o que más bien Cristo quiere transmitir a la iglesia. Cuando tú lees el libro de Apocalipsis, los hermanos que adoptan una posición literal acerca del milenio, argumentan que, hermano, que el argumento del libro de Apocalipsis es cronológico. Y si usted se fija, hermano, cuando usted estudia el libro de Apocalipsis, usted se da cuenta que el argumento del libro no es cronológico, sino que el argumento del libro es circular. ¿Por qué esto es importante? Precisamente porque si usted lee, vamos a leer el capítulo 19, verso 21, dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Y el verso capítulo 20 comienza diciendo: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Hermanos, muchos cuando leen este pasaje ven un argumento cronológico. Llega el día del juicio, se efectúa el juicio final, y después viene ¿qué cosa? Viene Cristo y después viene el milenio. Sin embargo, el argumento de este libro, hermano, no es cronológico. La intención de Juan no es darte un relato cronológico de los eventos que tendrán lugar antes del fin del mundo, sino que a través de estas visiones Juan presenta diferentes, hermanos, posiciones o diferentes perspectivas de los mismos eventos. Y esto se hace evidente en el hecho de que el capítulo 20, capítulo 19 termina diciendo, por ejemplo, mira el versículo 20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y si usted lee el capítulo 20, el verso 10 dice: y el diablo que les engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Si usted se da cuenta, hermano, Apocalipsis capítulo 19 presenta los eventos que tendrán lugar hasta el fin, y Apocalipsis capítulo 20 lo que hace es un zoom in a esos eventos. Y ese Apocalipsis 20 se enfoca, hermano, en estos, con más detalle, los eventos que tendrán lugar en esa era que tendrá lugar, que comenzó el día en que Cristo murió y terminará el día en que Cristo regrese por nosotros. Cuando nosotros consideramos, amados hermanos, la naturaleza simbólica de este pasaje, cuando nosotros consideramos
el lenguaje que Juan usa, la figura del lenguaje. Cuando consideramos el argumento circular del libro de Apocalipsis, no podemos llegar a otra conclusión de que el capítulo 20 habla de un estado, de un periodo de tiempo simbólico, no literal, que enseña, hermanos, cuyo mensaje principal, como dijimos al principio, es este. Es un periodo de tiempo comprendido entre la muerte y la segunda venida de Cristo, y durante ese tiempo la iglesia, sostenida por el Espíritu de Cristo, y a pesar de las aflicciones, avanza el reino de Dios en la tierra. Y eso me lleva, hermano, a mi segundo encabezado en esta mañana: la iglesia en el milenio. Amados hermanos, yo quiero que tú mires cómo Juan describe la iglesia en estos versículos. Nosotros, a la luz de este pasaje, entendemos, hermanos, que no solamente el milenio comenzó con la muerte de Cristo, sino que también creemos que este tiempo, este periodo de tiempo, hermano, acompasa el tiempo, la era de la iglesia y su ministerio en la tierra. Amados hermanos, muchos argumentan que que el milenio no está vigente, o sea, muchos argumentan que el milenio todavía no ha llegado, porque si usted lee el pasaje, usted se da cuenta que dice que una de las cosas que caracteriza el milenio, ¿qué cosa es? Que Satanás fue atado. Y muchos dicen, si en el milenio Satanás fue atado, si tú miras alrededor nuestro, tú te das cuenta, se hace evidente que el mundo está todavía bajo una influencia satánica. Cuando tú miras alrededor nuestro, tú dices, muchos dicen, ¿cómo podemos estar en el milenio? ¿Cómo el milenio puede ser la era de la iglesia? Sí, se dice que el diablo fue atado. Y cuando vemos alrededor nuestro, vemos todavía que hay actividad satánica en el mundo. Y evidentemente, hermanos, los que sostienen esta posición ignoran que la atadura de la que el texto habla no implica, hermanos, una inactividad total de parte del diablo, sino que esta atadura, hermano, en el texto hace referencia al hecho de que Satanás fue limitado en su capacidad de engañar a las naciones. No está hablando, hermano, cuando dice la Biblia que el ángel ató al dragón y lo echó al abismo y lo selló sobre él. El texto mismo te dice cuál es el propósito de esa atadura. Y te dice, para que no engañe a las naciones. Y esto se hace mucho más, se acentúa mucho más cuando en el versículo 2 el diablo es descrito como ¿qué? Dice, hermano, prendió al dragón, la serpiente antigua. Y dice que es el diablo. Fíjate cómo Juan describe a Satanás como la serpiente antigua. ¿Por qué? Porque cuando tú vas al libro de Génesis, al primer libro de la Biblia, tú te das cuenta cómo Satanás engañó a Adán y a Eva. Él engañó a Adán y a Eva haciéndoles creer que Dios tenía una agenda oculta detrás del mandamiento que le dio de no comer del árbol del bien y del mal. Él los engañó, los sedujo. ¿Y qué? Y ese engaño tuvo como resultado, hermano, una rebelión en Adán y Eva. Ellos se rebelaron contra Dios. Ellos le creyeron la mentira a Satanás y se rebelaron contra Dios. Como resultado, fueron expulsados del jardín del Edén. Y en la medida que la historia bíblica avanza, nosotros vemos que Dios escoge para él a un pueblo, al pueblo de Israel. Un pueblo que tenía como propósito, según el libro del profeta Isaías, ser luz de las naciones. Pero debido a su pecado y al engaño de Satanás, Israel rompió el pacto que Dios había hecho con ellos. Se rebelaron contra Dios y no pudieron llevar a cabo el propósito que Dios le había dado, ser luz de las naciones, con el Evangelio, proclamando la gloria de Dios. Y a la medida que la revelación bíblica avanza, nos damos cuenta que llegó ¿quién? Cristo.
el segundo Adán, que pudo llevar a cabo el propósito de Dios en la creación. Vemos a Cristo, que llegó como el verdadero Israel, aquel que vendría para ser luz de las naciones. Yo quiero que tú veas conmigo, por ejemplo, Lucas capítulo 2, verso 29 al 32. Lucas capítulo 2, verso 29 al 32. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Aquí está hablando, hermano, un hombre piadoso de Israel, Simeón. Y este hombre, hermano, al ver a Jesús cuando llegó al templo, clamó y le dijo: Señor, me puedo ir en paz, ya te puedo llevar a tu siervo. Y él le dice: porque han visto mis ojos, ¿qué cosa? Tu salvación, que has preparado en presencia de todos los pueblos. Y dice el texto: luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. En ese momento, Simeón estaba señalando, mostrando, profetizando, hablando de que Cristo es el verdadero Israel, por medio de quien Dios revelaría su gloria a las demás naciones. Él es el segundo Adán, que vino a restaurar el reino de Dios en la tierra. Y cómo Cristo restauraría el reino de Dios en la tierra, cómo Cristo traería luz de revelación a los gentiles, atando al hombre fuerte. Yo quiero que tú mires conmigo otro texto de la Escritura. Vamos a leer, hermano, Lucas capítulo 11, ahí mismo, versos 20 al 23. Lucas capítulo 11, versos 20 al 23. Todos lo tienen, hermanos. Dice la palabra de Dios: pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. El que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. El contexto de este pasaje: Jesús está echando fuera demonios, y los judíos acusan a Jesús ¿de qué? De que él estaba echando demonios, fuera demonios, por Satanás. O sea, prácticamente están diciendo que Jesús estaba endemoniado, y porque estaba operando bajo la influencia de Satanás, él estaba echando fuera demonios. Y Jesús le responde y le dice que si él por el dedo de Dios echa fuera los demonios, dice, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Él es el segundo Adán que vino a ¿qué? A restaurar el reino de Dios, y como parte de esa restauración, él echaría fuera el demonio, los demonios. Él destruiría el poder de Satanás. Y mira la analogía que él usa. Él dice: cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. Cristo es el hombre más fuerte. Amén. Que vino y atacó al hombre fuerte, lo ató, le quitó sus armas y distribuyó su botín. Amén. Cuando Marcos relata el mismo pasaje, no quiero que lo busquen por cuestión de tiempo, pero cuando Marcos relata este mismo pasaje, él lo dice de esta manera: pero nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes
Dice, si primero no lo ata, entonces podrá saquear su casa. Amados hermanos, cuando tú interpretas Apocalipsis capítulo 20 a la luz de Génesis y a la luz de los evangelios, tú te das cuenta, amados hermanos, que el milenio es ese tiempo en el cual Cristo ha venido y atacó y venció al hombre fuerte. ¿Cuándo Satanás fue atado, hermano? Satanás fue atado cuando Cristo murió y resucitó al tercer día. Ese día el poder de Satanás fue destruido. A partir de ese día ya Satanás no podría llevar a cabo, seguir engañando a las naciones, porque su poder fue limitado por el hombre que es más fuerte que él, amén, Jesucristo. Amén. Y el Señor Jesús avanza el reino. Fíjate, recuerda lo que le digo: si por el dedo de Dios yo he hecho fuera demonios, el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Y Jesucristo avanza su reino en la tierra a través de la predicación del evangelio por medio de la iglesia. Por eso nosotros creemos que el milenio no solamente que está vigente, no es solamente que estamos en el milenio, sino que creemos, hermanos, que el milenio es la era de la iglesia. Porque a pesar de que sufrimos, a pesar de que somos perseguidos, la iglesia, hermano, empoderada por el Espíritu de Cristo, avanza el reino de Dios en la tierra por medio de la predicación del evangelio, y Satanás no puede hacer nada para impedir ese avance. Él no puede seguir engañando a las naciones. ¿Usted recuerda la conversación que Cristo tuvo con Pedro? Cristo estaba con sus discípulos y Cristo le preguntó a los discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y hay muchos dijeron, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que era alguno de los profetas, y Cristo va y le dice: ¿y ustedes? ¿Quién tú dices que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro lo miró y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y quién le respondió Cristo? Aleluya. Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es la roca? Era Pedro. La roca es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás fue atado cuando Cristo murió y resucitó de entre los muertos. Por eso Satanás no puede impedir, amados hermanos, que el evangelio sea predicado. Si usted se fija a lo largo de la historia, la iglesia ha sido perseguida, la iglesia ha sido, hermano, ha sido clasificada como ilegal en muchos países. Reunirse como nos reunimos nosotros hoy en otros países es ilegal, te cuesta, hermano, tus bienes y puedes ir hasta la cárcel. Sin embargo, el evangelio no deja de ser predicado. Las almas se siguen salvando por medio de la predicación de la iglesia, porque Satanás, el hombre fuerte, ya ha sido atado. Ahora, yo quiero que tú pienses por un momento las implicaciones que eso tiene para nosotros. En primer lugar, el milenio, esta enseñanza del capítulo 20 es el fundamento de la gran comisión de la iglesia. Es precisamente porque estamos en el milenio que la gran comisión es la única empresa de la iglesia que prosperará número igual. Y esto lo sabemos, hermano, porque Cristo dijo: toda autoridad me dada en el cielo y en la tierra. Y esa autoridad Él ejerció atando a Satanás. Y pues, y predicar el evangelio. Y hacer discípulos de todas las naciones. Amados hermanos, porque nosotros estamos viviendo el milenio, nosotros debemos activamente ir
al mundo y debemos predicar el Evangelio. Tú y yo, por medio de Cristo, hermano, tú sabes lo que es la evangelización. Tú sabes lo que es hacer evangelismo. Tú sabes lo que es hacer discípulos. Hacer evangelismo, llevar a cabo la gran comisión, no es más que ir a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes. Porque Cristo ya lo tuvo. Eso es evangelismo. Ir a la casa del hombre fuerte que ya ha sido atado por Cristo y saquear sus bienes. Ir y predicar el evangelio, y para que por medio de la predicación Cristo traiga gente de tinieblas a la luz. Eso es evangelismo. Ir a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes. Y el diablo no puede hacer nada para detener eso. Pero esto también tiene una implicación para nosotros hoy. Hermanos, no sé cuántos de ustedes han escuchado personas, cristianos incluso, orar de esta manera. Oran y dicen, y atamos todo espíritu de mentira. ¿Cuántos han escuchado algo similar? Y atamos todo espíritu de enfermedad. Y atamos a Satanás. Hermanos, eso es completamente incorrecto, antibíblico y es innecesario. No es antibíblico, es incorrecto, porque tú y yo no tenemos autoridad para atar al hombre fuerte. Esa autoridad le corresponde ¿a quién? A Cristo. Él es el hombre más fuerte. Por eso es incorrecto. Cristo nunca te dio esa autoridad. En segundo lugar, es, hermano, antibíblico, porque la Biblia no nos enseña que debemos hacer eso. Y es innecesario, porque Cristo ya ató al hombre fuerte. Ya Satanás está atado. Tú no tienes que atar a nadie. Él está atado. Tú y yo vivimos, tú y yo tenemos el privilegio de vivir en el milenio, donde Satanás fue atado y no puede impedir que el reino de Dios avance a través de la predicación del Evangelio por medio de la iglesia. Y yo quiero que tú mires cómo Juan describe la iglesia del milenio. Yo quiero que tú la veas, hermano, aquí. Dice, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 22. Capítulo 20, perdón. Y vamos a leer desde el verso 4 en adelante. Amén. Dice el verso 4, vamos a leer desde el verso 4 al 6, dice, también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo. ¿Por qué? Por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda, dice el texto, no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Yo quiero que tú notes cómo Juan, al ver esta visión, lo que Juan está viendo, lo que Juan describe en estos versículos, es una realidad celestial que tuvo su comienzo en el milenio. Y la razón por la cual digo esto es porque cuando tú lees esta descripción, hermano, es interesante que presenta a la iglesia como una comunidad que está reinando con Cristo, a pesar de las aflicciones e intentos de Satanás de destruir la iglesia. Y esto lo vemos porque esto es una expresión que se repite en el versículo 4, por ejemplo, usted lee que dice de esta manera, al final dice, dice, y volvieron a la vida
y reinaron con Cristo 1000 años. Y en el verso 6 dice: bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por 1000 años. Amados hermanos, Juan describe a la iglesia en estos versículos como una comunidad de personas que están reinando con Cristo en la tierra, que a pesar de las aflicciones, de las persecuciones y de las amenazas, a pesar de que, como Cristo mismo le escribe a una de las iglesias en el capítulo 2, el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel por 10 días, es fiel hasta la muerte. La iglesia es descrita aquí como esta comunidad de personas que reina con Cristo aún en medio de las amenazas de muerte. Juan describe a la iglesia como una comunidad de personas que rehúsan adorar a los dioses de este mundo. Una comunidad de personas que han sido fieles a Dios aún hasta la muerte. Porque dice Juan, amados hermanos, que Él dio las almas ¿de quién? De los decapitados. Por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y dice, y a los que no habían adorado a la bestia, o sea, los que rehúsan adorar a la bestia, los que rehúsan adorar los ídolos de esta cultura, a los que rehúsan adorar, participar en la religión de Babilonia. Hombres y mujeres que están dispuestos a morir por causa de Cristo. Hombres y mujeres que están dispuestos a dejarlo todo, a ser fieles hasta la muerte, por tal de que el reino de Cristo avance hasta lo último de la tierra. Y esto lo vemos, hermanos, porque si usted recuerda en Apocalipsis capítulo 12, verso 11, dice, hermano, que la iglesia venció al dragón por medio de la sangre del Cordero, dice, y no amando sus vidas hasta la muerte. Ellos amaban más a Cristo que sus propias vidas, y por eso vencieron. Pero también Juan describe a la iglesia como aquellos que han vuelto a la vida y reinaron por 1000 años. Y quiero que mires en el verso 5, dice: los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Quiénes son los demás muertos? Los demás muertos son aquellos que mueren sin el Señor. Ellos no han vuelto a la vida y no volverán a la vida hasta que se termine el milenio. Porque el milenio es consumado con el regreso de Cristo a la tierra y la resurrección de los muertos. Sin embargo, quiero que notes algo importante. Dice, esta es la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? ¿Te acuerdas que en el versículo 4 dice, y volvieron a la vida? La primera resurrección es el nuevo nacimiento. Juan describe a la iglesia en el milenio como una comunidad de personas que han nacido de nuevo, que han menospreciado sus vidas hasta la muerte por tal de llevar a cabo la misión que Dios le ha encomendado, llevar al mundo el mensaje del Evangelio por medio de Cristo. Y ellos pueden hacer esto sin temor, porque ellos saben que la muerte segunda no tiene poder sobre ellos. ¿Y por qué sabemos que la primera resurrección es el nuevo nacimiento? Porque Cristo mismo nos lo enseña. Yo quiero que tú vayas a tu Biblia, hermano, a Juan capítulo 5, verso 25 al 29. Juan capítulo 5, verso 25 al 29. Amén. Mira el lenguaje que Cristo usa. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios,
y los que oigan vivirán. ¡Aleluya! ¿Quiénes son estos muertos? No está hablando de los muertos físicos, está hablando de los muertos espirituales, porque la Biblia dice que todo aquel que está sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. La Biblia enseña que el hombre, desde que nace, desde que es engendrado en pecado, con una naturaleza pecaminosa, separado de Dios, inhabilitado completamente para buscar a Dios y disfrutar de Él. Muerto to the core. Y dice la Biblia, Cristo le dijo a los judíos, la hora viene y la hora es, que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Y qué pasará? Y los que oigan vivirán. Mi pregunta para ti en esta mañana es esta: ¿tú estás oyendo? Porque cada domingo Dios te está hablando. Cada vez que tú lees la Biblia, Dios te está hablando. Mi pregunta para ti es: ¿tú estás oyendo? Dice, los que lo oyeren vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo y le dio autoridad para ejecutar juicio. Porque es el Hijo del hombre. Y mira lo que dice Cristo aquí: no os admiréis de esto. O sea, no te admires de que los muertos espirituales volverán a la vida. Aunque es algo glorioso, dice, no te admires de eso. Porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Por eso, hermano, Juan dice que los otros muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplió el milenio. Porque cuando los 1000 años se cumplan, ese periodo simbólico de tiempo que culminará con la venida de Cristo, cuando Cristo regrese, todos los muertos que están en los sepulcros saldrán. Unos a resurrección de vida y otros a resurrección de juicio y de condenación. Por eso es que decimos, hermanos, que cuando Juan habla de la primera resurrección, está hablando de una resurrección espiritual, el nuevo nacimiento, que Dios soberanamente, enfatizo esto, Dios soberanamente, para el placer de su propia voluntad, Él lleva a cabo en el alma del pecador, por medio de la palabra de Dios, por medio de la predicación del Evangelio. Y dice la Biblia, hermanos, que la iglesia, Juan ve a la iglesia del milenio, como una comunidad de personas que han vuelto a la vida. Y porque han vuelto a la vida, pueden amar a Cristo más que a su propia vida. Y lo dejan todo por ir y llevar a cabo la misión que Dios le ha encomendado. ¿Y cuál es esa misión? Esa misión es proclamar las virtudes de Cristo. ¿Por qué lo sé? El texto nos lo dice. Mira conmigo Apocalipsis 20, Y dice el texto, hermano, en el verso 6. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre esto, sino que serán, ¿qué cosa? Sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él. Milagros. Hermanos, no sé si usted ha leído las cartas de Pedro, pero cuando Pedro escribe sus cartas, él dice a la iglesia: mas vosotros sois, ¿con qué cosa? Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como sacerdotes del Dios vivo, tú y yo tenemos la función de ir al mundo
y predicar el Evangelio, manifestar al mundo las virtudes del Dios que nos ha salvado. Y tú y yo podemos hacerlo y debemos hacerlo porque el hombre fuerte ya ha sido atado. Ahora, yo creo que tú piensas conmigo por un momento en esto, porque esto, aunque es un gran privilegio, constituye una gran responsabilidad. Por eso titulamos este mensaje El milenio, la era de la iglesia, porque a pesar de que somos perseguidos, sufrimos y somos afligidos, tú y yo estamos reinando con Cristo. Amén. Y tú y yo estamos avanzando la agenda de Cristo en la tierra. A ti y a mí se nos ha dado autoridad. Mira conmigo, hermano. Porque creo que tú veas otra implicación de vivir en el milenio. Vamos a regresar por un momento al verso 4. Dice, también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se le concedió autoridad para juzgar. Porque Cristo ató al hombre fuerte, ató a Satanás. Y Satanás será atado por 1000 años. Cristo nos encomendó la tarea de ¿qué? De ir y predicar el Evangelio. Es por medio de la predicación del Evangelio que el reino de Dios avanza. Es por medio de la predicación del Evangelio, amados hermanos, que Dios salva a pecadores. Te recuerdo lo que dijo Cristo. La hora es, la hora viene cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Juan describe a la iglesia como la comunidad de hombres, de mujeres que han oído la voz de Dios, volvieron ¿a qué? A la vida. Dios trae vida por medio de la predicación del Evangelio. Pero también, amados hermanos, yo quiero que tú medites por un momento en la naturaleza de esta predicación del Evangelio, porque por medio de la predicación del Evangelio, la iglesia ejerce juicio. Cuando el Evangelio es predicado, cada domingo, la iglesia está ejerciendo un juicio sobre el mundo por la autoridad que Cristo nos ha dado. Amén. ¿Y cuál es ese juicio? Cuando la iglesia dice, el pastor o el hermano que está predicando abre la escritura y desde la escritura muestra a Cristo y le dice al que está sentado, tú eres un pecador, tú eres un miserable pecador, tú no te puedes salvar a ti mismo. La iglesia está emitiendo un juicio. Para ese juicio, tú eres un miserable pecador. Estás muerto en tus delitos y pecados. Estás bajo el dominio de Satanás y no te puedes salvar a ti mismo. Eso es un juicio. Y cuando el predicador dice, llama al arrepentimiento, y dice, si tú crees y te arrepientes, tú eres perdonado, eres redimido, eres libertado. Pero si tú rechazas a Cristo, serás condenado eternamente. Tú estás emitiendo un juicio. Pero cuando también la iglesia, hermano, en su ejercicio, en el ejercicio de su sacerdocio, cuando la iglesia amonesta a los hermanos y le dice a un hermano, hermano, tú estás viviendo en pecado, la iglesia ese hermano está emitiendo ¿qué cosa? Un juicio. Porque está diciendo, Pedro, tú estás viviendo en pecado. Arrepiéntete. Y lo está haciendo basado en ¿qué cosa? En la palabra de Dios. La iglesia está emitiendo un juicio. ¿Por qué menciono esto? Porque hay una expresión muy común que es antimilenial entre los creyentes. Y es que cuando viene un hermano y me confronta con mi pecado, yo digo, ¿y quién eres tú para juzgarme? ¿Quién eres tú para juzgarme? ¿No escuchamos personas decir así? Bueno, Cristo nos ha dado autoridad para juzgar por medio de la palabra. Pero muchos también, hermano, rehúsan llevar a cabo esta función de la iglesia en el milenio, diciendo, ¿y quién soy yo para juzgar? Nunca lo han oído tampoco. Pero ¿quién soy yo para juzgar a la hermana María? Si yo soy tan pecadora como ella.
Ciertamente tú eres tan pecador o tan pecadora como María, pero Dios te ha dado autoridad en su palabra para confrontar a María con su pecado. No sobre la base de tu moralidad, sino sobre la base de la suficiencia de la palabra de Dios. Amén. Sobre la base no de tu juicio moral, sino sobre la base del juicio que Dios ya ha emitido en su palabra. So, cuando tú, hermano, porque esta es la era de la iglesia, y estamos reinando con Cristo, y estamos avanzando el reino de Cristo en la tierra, tú y yo tenemos la autoridad de juzgar a las naciones, predicando el evangelio y amonestándonos unos a otros. ¿Sí lo puede ver, hermano? Ahora, rápidamente, hermano, yo quiero terminar en esta mañana con la culminación del milenio. ¿Cómo el milenio termina? Ya vimos que comenzó cuando Cristo murió y resucitó. Estamos en el milenio. Esta es la era de la iglesia. Este es nuestro tiempo de ir y predicar el evangelio, de ir y vivir para la gloria de Dios. Este es nuestro tiempo. Esta es la única oportunidad que tenemos para sufrir por Cristo. Y podemos hacerlo, hermano, con gozo, porque sabemos que el diablo ha sido atado, sabemos que la muerte segunda no tiene autoridad sobre nosotros, sabemos que estamos reinando con Cristo. Pero este milenio, este tiempo culminará no solamente con la segunda venida de Cristo, sino que también culminará con la destrucción completa de Satanás. Dice la Biblia, hermano, vamos a ir al versículo 7 hasta el versículo 10, dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá ¿a qué? A engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Vamos a hacer una pausa aquí por un momento. Hermano, el milenio culminará con la última y gran batalla. Yo creo que tú mires el lenguaje que Juan usa aquí. Dice que al cabo de los 1000 años, cuando se cumplan, Satanás será, ¿qué cosa? Soltado. ¿Para qué? Para que engañe a las naciones y las reúna. ¿Para qué? Dice el texto. Para la batalla. ¿Qué batalla? Mira el capítulo 19. Mira el versículo 10, capítulo 19, verso 19. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. ¿Te das cuenta, hermano? Quiero que notes, esto que Juan está describiendo aquí, ¿está pasando a dónde? En este lado de la eternidad. Las naciones, Satanás engañará a las naciones para atacar, va a ser su último ataque a Cristo y a la iglesia. Y cuando eso ocurra, fuego del cielo descenderá y lo consumirá, como vamos a ver en un momento. Pero esto está pasando ¿a dónde? Aquí. Es por eso que decimos, hermano, que el milenio no es algo que ocurrirá, es algo que ya está y culminará con esta gran batalla, ¿verdad? Y dice el texto, hermano, en el verso 20: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que hacía señales en su presencia, con las cuales engaña. Dice el texto, hermano, con las cuales engañan los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. El milenio culminará, hermano, con ese día final, con esa gran batalla de la cual Cristo es el gran conquistador. Hermanos, yo quiero que tú mires también, consideres también, que la consumación del milenio dará inicio al juicio final de todas las naciones. Y esto lo vemos, hermano, en el capítulo 20. Yo creo que tú mires el verso 9. Dice: y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. ¿Está hablando de qué? Está hablando de otra perspectiva
de la batalla final de Apocalipsis 19. No está hablando de otra batalla, no está hablando de eventos cronológicos, sino otra perspectiva. Recuerda, es un argumento circular. Y dice el texto, hermano, en el verso 10, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y mira el verso 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. El milenio culminará cuando Cristo regrese, conquiste. Él es el que cuando Él regrese y debute como el gran conquistador de esta batalla final. Y la consumación del milenio dará paso, dará inicio a la destrucción completa, la condenación, la consumación de la condenación de Satanás y al juicio final de todas las naciones. Mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿tú estás listo? ¿Tú estás listo? Dice la palabra de Dios: bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. Y mi pregunta para ti en esta mañana: ¿tú has resucitado espiritualmente? ¿Tú has nacido de nuevo? Si tú no has nacido de nuevo, hoy ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Pídele al Señor: Señor, ten misericordia de mí. Está un nuevo corazón, guíame al arrepentimiento. Bienaventurado no es el que alcanza el sueño americano. Bienaventurado no es el que se hace ciudadano americano. Bienaventurado es el que tiene parte en la primera resurrección. Tú has tenido parte en ella. Si no, hoy ven a Cristo. Cristo, oye la voz de Cristo. Cristo te está llamando. Dice la Biblia: si oyeres hoy su voz, no endurezca tu corazón como en el día de Meribá. Cristo te está llamando. Puedes oír tú su voz. Dice: los que lo oyeren vivirán. Pecador, ven a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Confía en Él para la salvación de tu alma. Y tú serás libre del dominio de Satanás y de la ira venidera. Ven a Cristo hoy. Iglesia, este es nuestro tiempo. Amén. Vive para Cristo. Vive que tu agenda diaria no gire alrededor de tus propios intereses. Amén. Que tu agenda diaria gire alrededor de los intereses de Cristo. Que tu agenda diaria gire alrededor de cómo yo puedo organizar mi agenda para que hoy yo pueda avanzar más el reino de Cristo en la tierra, porque este es nuestro tiempo. Los habitantes de Babilonia arreglan su agenda alrededor de sus propios intereses, pero porque tú y yo somos reyes y sacerdotes y estamos reinando con Cristo, tú y yo debemos vivir a la luz de esa verdad. Tú y yo debemos de amonestarnos unos a otros. Tú y yo no tenemos el temor, debemos tener temor de emitir un juicio a la luz de la palabra. Cristo te ha dado autoridad. Amén. Y a todos aquellos que rehúsan usar esa autoridad, a todos aquellos que son cristianos y han rehusado usar esa autoridad dada por Cristo, de ir y predicar y de hacer juicio, amonestar a sus hermanos, hoy arrepiéntete. Hoy arrepiéntete y pídele a Dios de su gracia: Señor, ayúdame a vivir a la luz de esta verdad. Iglesia, hoy es tu tiempo. Este es el tiempo en que Dios ha preparado para... Hermanos, Dios te ha dado el privilegio de participar con Él en el extendimiento de su reino. Dios te ha dado el privilegio. Dios te ha dado la autoridad de ir a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes en su cara, porque Cristo ya lo hizo y Él no puede hacer nada para impedir el avance del reino de Dios.
participa gozosa y sacrificialmente en esta gran misión. Que Dios te bendiga en esta mañana. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar.